¿Qué ocurre en el primer segundo después de que tu corazón se detiene? ¿Qué se supone que debes hacer con la respuesta cuando regresas? Guardé esto durante 5 años. 5 años cargando algo que no tiene dónde colocarse en una vida normal. Una parte de mí pensaba que si nunca lo decía en voz alta, podría seguir siendo algo privado, entre yo y lo que sea que fue aquella habitación. Pero aquí está la contradicción con la que ya no puedo vivir. O estuve clínicamente muerta por 8 minutos y 22 segundos, lo cual está documentado en un registro médico que todavía existe con mi nombre, o no estuve muerta y todo lo que estoy a punto de decirte no significa nada. Ambas cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Solo una de ellas lo es. Lo que me fue mostrado mientras esas máquinas no registraban nada sobre un hombre que se ha colocado entre millones de personas y el Dios que esas personas genuinamente buscan, eso no es algo que pueda seguir cargando sola. Suscríbete a este canal antes de continuar. Necesita quedar en el registro, y el registro solo sobrevive si la gente sigue volviendo a él. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo específico. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que algo te estaba siendo ocultado? ¿Cuánto tiempo llevas mirando y callando? 8 minutos y 22 segundos. Las máquinas no registraron nada. Y todo lo que me fue mostrado dentro de ese silencio, ahí es donde comenzamos. La persona que era antes del 7 de agosto de 2020 es alguien que he pasado 5 años intentando comprender. No llorar, no recuperar, comprender. Porque ella no va a volver, y yo no soy ella. Y este cuerpo en el que vivo ha tenido que encontrar su camino a casa a través de un país que ya no reconoce. Esa es la manera más honesta en que puedo explicar lo que esto ha sido. Un exilio. Un largo camino de regreso hacia algo que la muerte hizo visible por primera vez. He contado partes de esta historia a 3 personas en 5 años. Mi esposo conoce los hechos clínicos. Mi madre sabe que algo me cambió profundamente. Una psicóloga que vi durante 3 meses sabe que algo ocurrió que me resultaba difícil de hablar y eventualmente dejé de intentarlo. Ninguna de ellas sabe lo que estoy a punto de decirte. Ninguna estuvo en aquella habitación. Ninguna estuvo dentro de 8 minutos y 22 segundos de silencio documentado, mientras una presencia les mostraba algo que nunca debió quedarse solo dentro de mí. Tenía 43 años, trabajaba como cajera de supermercado en Guadalajara, en el mismo almacén desde hacía 12 años, lo cual suena estable y ordinario, y lo era, en su mayor parte. Era el tipo de persona que llegaba a tiempo, guardaba silencio cuando era conveniente, enviaba dinero a su madre en Michoacán los viernes, y veía, todos los domingos sin falta, a un hombre en quien creía que Dios hablaba directamente. Un pastor famoso. Un hombre con un ministerio televisivo que llega a millones de hogares en toda América Latina y más allá. Voy a describir lo que me fue mostrado sobre él con detalle, y voy a dejar que saques tus propias conclusiones sobre de quién hablo, porque lo que vi no se trata de un nombre. Se trata de un patrón al que ese nombre pertenece. Un patrón que existe en múltiples nombres, en múltiples edificios, a través de múltiples redes de televisión. Pero el hombre que me fue mostrado era específico, y la visión era específica, y te debo esa especificidad, aunque no pueda darte el nombre sin consecuencias que no estoy preparada para enfrentar.
Crecí en la iglesia apostólica. Mi madre era creyente profunda, de las que mete el diezmo en el sobre antes de pagar la luz. Me casé con un hombre que era más o menos agnóstico, pero que respetaba mi fe, lo cual funcionó durante años, aunque vivíamos en esa pequeña tensión que las parejas así conocen bien. Años antes del evento, yo había dejado de asistir físicamente a una iglesia, que se sentía como un fracaso moral, pero lo compensaba viendo los domingos, dando en línea, sintiendo la música y las luces y el hombre del traje caro, diciéndonos que Dios quería que prosperáramos. Lo creía. No lo digo para avergonzarme. Lo digo porque necesitas entender de qué estaba sorda. Estaba sorda al hambre debajo del ver. El ver llenaba algo que quería llenarse con otra cosa completamente. Y yo nunca pregunté qué era esa otra cosa, porque el ver se sentía suficientemente cercano. Hay un tipo particular de sordera que no notas hasta que escuchas lo real. Y yo había vivido dentro de esa sordera durante la mayor parte de mi vida adulta. 7 de agosto, un viernes en la tarde. Estaba en casa. Mi esposo estaba trabajando el turno nocturno. Había llegado del trabajo con lo que pensé que era un mareo fuerte. Me había sentado en el sillón del cuarto, y lo último que recuerdo con claridad es haberme recostado pensando que con unos minutos se me pasaría. Recuerdo el sonido del ventilador en el techo, y luego nada, nada de mi lado. Del lado de mi esposo, de los paramédicos, del equipo del hospital, hay un relato completo que desde entonces me fue compartido con detalle. Mi suegra me encontró a las 7:43 de la tarde, cuando vino a traer comida. Llamó al 065 a las 7:44. Los paramédicos llegaron a las 7:52 y comenzaron la reanimación a las 7:53. El monitor que me conectaron no registró actividad cardíaca desde las 8:01 hasta las 8:09 y 22 segundos. El registro de reanimación documenta la brecha. 8 minutos y 22 segundos. Eso es lo que dice el expediente. 8 minutos y 22 segundos durante los cuales no había nada que esas máquinas pudieran reportar. Esa brecha es donde vive este testimonio. No pasé por un túnel. Quiero ser clara sobre eso porque el túnel es lo que la gente espera y lo que experimenté no fue eso. Lo primero que experimenté fue la ausencia de peso. No flotar. Esa palabra lo hace sonar agradable y casual. La ausencia de peso fue la primera comunicación. Todo lo que había estado cargando, todo lo que había estado administrando, todo lo que había estado haciendo para ser una persona que funcionaba adecuadamente, desapareció. No lo dejé ir, desapareció. Como si nunca hubiera sido mío cargar con ello. Y luego, la luz. He intentado describir esta luz durante 5 años y no lo he logrado ni una vez. Lo más cerca que he llegado es decir que no era algo que yo miraba, era algo en lo que estaba adentro. Como estás dentro del aire, no miras el aire, estás rodeada de él, lo respiras, es la condición de tu existir. La luz era así, excepto que la luz me conocía. La luz era consciente de mí específicamente, no como una habitación es consciente de una persona parada en ella, sino como una madre es consciente de su hijo en medio de un lugar lleno de gente, así de específica, así de particular. Me encontró como un nombre encuentra a la persona a quien pertenece. Entendí dentro de esa luz que me habían estado buscando, no esperando, buscando,
como si alguien hubiera estado buscando y se sintiera aliviado de haberme encontrado. No puedo decirte con certeza qué era la presencia en esa luz, en los términos que la teología requeriría. Lo que puedo decirte es lo que me fue comunicado. Y lo que fue comunicado llegó no como palabras que escuché, sino como comprensión que tuve. Comprensión completa, como entiendes tu propio nombre. Lo primero que me fue mostrado no fue una visión, fue un saber sobre lo que el amor realmente es, que yo no había sabido antes, que había estado usando la palabra para toda mi vida sin saberlo. El amor de ese lado no es un sentimiento que alguien tiene hacia ti. El amor es una sustancia, es de lo que todo está hecho, y la experiencia de él es la experiencia de tu propia constitución. No eres amada, estás hecha de él. La distinción importa más de lo que puedo explicar. Mi abuela estaba ahí, murió en 2014. Lo que me dijo, y esta es la única oración que he dicho en voz alta, en la oscuridad, en los años desde entonces, fue esta: nunca estuviste tan sola como pensabas. Eso es todo, una oración. Pero aterrizó con el peso de una corrección que había estado esperando ser hecha durante 30 años. Y luego vino la parte que no pedí ver. No estaba buscando una revelación sobre otra persona. No llevaba conmigo una pregunta sobre los ministerios televisivos o la mecánica de la fe institucional. Había estado viendo a ese hombre los domingos durante años sin un solo pensamiento crítico. Se sentía como calor. Se sentía como el representante de Dios usando un buen traje y hablando con claridad. Lo que me fue mostrado dentro de esa luz fue lo que Dios ve cuando mira a ese hombre. Voy a decir eso despacio. No lo que el hombre ha hecho, aunque eso también me fue mostrado. Lo que Dios ve, que es la imagen completa, el relato entero, no la acusación, no la defensa, sino la verdad completa, no editada, de la vida interior de una persona puesta junto a su actuación exterior. Y estas dos cosas, en el caso de este hombre, estaban tan lejos la una de la otra que la distancia entre ellas se había convertido en la arquitectura de su ministerio. Me fue mostrada una versión joven de él, un hombre en sus 20s que había tenido una experiencia genuina de lo sagrado, algo real, algo que le vino antes de las cámaras y los títulos y los edificios. Un hombre que genuinamente sintió un llamado. Me fue mostrado que el llamado era real. Esa es la parte que rompió algo en mí, porque habría sido más simple si siempre hubiera sido una actuación. No lo era. Había un fuego real al principio, y luego me fue mostrada la decisión. No un momento único, sino un patrón de decisiones, acumuladas durante años, en las que la experiencia de encuentro genuino fue intercambiada por la experiencia de ser creído que tenía encuentro genuino. La apariencia de proximidad a Dios, empaquetada y distribuida a escala, había reemplazado a la proximidad misma, y el hombre lo sabía. Eso es lo que la luz me mostró. Lo sabía. En algún nivel debajo de toda la sinceridad practicada, debajo de las lágrimas que llegaban a tiempo y de las escrituras que fluían tan fluidamente que parecían inspiradas, sabía la diferencia entre lo que estaba vendiendo y lo que alguna vez había tenido. Y había decidido, en alguna cámara de sí mismo,
que nunca aparecía en ninguna pantalla, que uno valía más que el otro. Lo que se ocultaba a la gente que lo miraba no era simplemente que era rico, aunque la riqueza era asombrosa. Los detalles de ella, los específicos de lo que se sostenía mientras se predicaba la pobreza como prueba de fe. Esa parte es casi ordinaria comparada con lo que más se ocultaba. Lo que se ocultaba era el hecho de que el encuentro directo con lo sagrado está disponible para todos, que no se requiere intermediario, que la experiencia que yo estaba teniendo en ese momento, la experiencia directa, no mediada, personal y completa de ser conocida por algo más grande que mi propia vida, no es una recompensa para los fieles elegidos, sino la herencia de todo ser humano. Está disponible, siempre ha estado disponible, y es profunda, deliberada, sistemáticamente inconveniente para instituciones cuya autoridad depende de la idea de que no puedes llegar ahí sin ellas. Eso es lo que se ocultaba, no un pecado, aunque había pecados, no un escándalo, aunque existían. La ocultación más profunda era estructural. Era la supresión de la posibilidad de la experiencia directa misma, porque la experiencia directa no necesita ser diezmada, no necesita un edificio, no requiere una cadena de televisión, ni un libro bestseller, ni un hombre en traje que se ha convertido en el puente indispensable entre tú y algo que ya eres. Jesús. Y uso ese nombre porque fue el nombre que llegó con la presencia, no porque tenga certeza teológica sobre la mecánica de lo que eso significa. Jesús no me habló de esto con ira. Eso es lo que necesito que escuches. No había condena en lo que me fue mostrado. Había algo más cercano al duelo. Un duelo profundo, claro, no teatral, sobre la distancia que había sido diseñada, el hambre que había sido creada en personas que nacieron en la abundancia, el hambre que estaba siendo monetizada en personas que nunca les habían dicho que ya estaban llenas. Y luego vinieron las palabras, directas, recibidas, no interpretadas. Las palabras fueron, ya tienes todo lo que viniste a buscar aquí. Has estado mirando en la dirección equivocada. He reproducido esas palabras 10,000 veces desde que regresé. No eran dirigidas solo a mí, eran dirigidas a todos los que alguna vez se han sentado en un asiento o en un sillón o frente a una pantalla, mirando a otra persona en busca de evidencia de lo que vive dentro de ellos. Hay una cosa más que me fue mostrada que aún no he dicho, y es quizás la parte más difícil de todo esto de cargar. Me fue mostrada gente, no una persona, miles. Una manera de ver que no tengo la arquitectura para describir apropiadamente, en la que entendí el estado interior de miles de personas simultáneamente, su hambre, su búsqueda, su genuina y hermosa desesperación por algo real. Personas que habían llegado a la fe a través de la pérdida, a través de la crisis, a través de la desesperación específica que la vida ordinaria a veces produce sin aviso. Personas que habían llegado a la fe como refugiados. Y me fue mostrado lo que habían encontrado al llegar, que no era lo que habían estado buscando, que era un producto diseñado para absorber su hambre sin abordarla. Un sistema diseñado para mantenerlas necesitando sin nunca ser alimentadas. Y el duelo en la luz sobre esto no era el duelo del juicio. Era el duelo de un padre viendo a un hijo hambriento,
recibir una fotografía del pan. Esto es lo que la Iglesia ha estado ocultando, si ocultar es siquiera la palabra correcta, porque no creo que siempre sea consciente. Parte de ello es la sedimentación acumulada de siglos de construcción institucional. Parte de ello es deliberada, pero el efecto es idéntico independientemente de la intención. Toda una generación de personas genuinamente hambrientas, entrenadas para creer que el intermediario es necesario, que el encuentro es mediado, que lo sagrado es algo que recibes de un hombre con credenciales en lugar de algo de lo que ya estás hecha. Y mientras esa creencia se mantiene, la institución permanece indispensable. Disolver esa creencia disuelve la institución. Por eso se suprime, no siempre por malicia, a menudo por algo más banal, por el simple hecho de que los sistemas se preservan a sí mismos, y por hombres específicos que conocen la diferencia y han elegido la sustitución de todos modos. El regreso fue violencia. Quiero ser honesta sobre esto. Volver a un cuerpo después de eso, el peso, el ruido, la miseria específica de la sensación física después de la completa libertad de existir sin esas cosas, se sentía como un castigo. Entiendo por qué mi suegra estaba aliviada. Lo entiendo intelectualmente. Pero en las primeras horas de estar de regreso, lo que sentí fue exilio. Un exilio profundo y desorientador del único lugar que alguna vez se había sentido como hogar. Los médicos fueron amables. El cardiólogo explicó lo que había ocurrido en términos médicos que recibí sin procesar. Asentí. Respondí preguntas. Pasé las evaluaciones que determinaron que funcionaba adecuadamente. Me fui a casa. Y luego me senté en mi cuarto y miré al techo y entendí que toda la arquitectura de mi vida espiritual había sido construida sobre una base que no soportaba peso. La iglesia a la que había pertenecido no iba a recibir lo que yo ahora sabía. Lo intenté una vez. Decir una pequeña porción de lo que había ocurrido a mi tía, que me llamó para preguntar cómo estaba. Dije algo pequeño, algo cuidadoso, sobre la experiencia del encuentro directo, sobre la ausencia de intermediario. Ella dijo, amablemente pero con firmeza, que debía tener cuidado con el enemigo usando las experiencias cercanas a la muerte para alejar a la gente de la enseñanza correcta. Lo dijo con cariño, lo creía, y esa conversación confirmó todo lo que la luz me había mostrado sobre por qué esto se suprimía. El largo camino de regreso a mí misma no fue una recuperación. Recuperación implica un regreso a un estado anterior. No había estado anterior al que regresar. Lo que la muerte había hecho posible era la persona que siempre había estado ahí, debajo de la actuación de fe adecuada. La mujer que había tenido genuinamente hambre, que había buscado genuinamente, que había sido capaz de un encuentro real, y a quien le habían dado una sustitución durante tanto tiempo que había confundido la imitación con lo real. Dejé de ver los domingos, no con enojo, de la manera en que dejas de comer algo cuando has probado la versión real y ya no puedes pretender que la imitación es comida. Hubo meses, quizás el primer año de regreso, en que intenté encontrar una congregación. No el ministerio televisivo, algo más pequeño, algo local, algo que se sintiera de tamaño humano. Visité 3 iglesias. En 2 de ellas me senté en servicios que eran técnicamente competentes y emocionalmente vacíos, de una manera que ahora reconocía a nivel celular. La tercera era más pequeña, más antigua, una congregación que se reunía en un edificio que necesitaba pintura nueva, y la pastora que dirigía el servicio
habló sobre el duelo de una manera que me hizo entender que ella había perdido algo de verdad. Eso fue lo más cercano. Regresé 2 veces, pero encontré que la proximidad también era una forma de interferencia, que la conversación a mi alrededor en cualquier entorno institucional activaba el patrón que me había sido mostrado, el encuentro administrado, lo sagrado profesional, y no podía encontrar la señal entre el ruido. No soy antiiglesia. Quiero decir eso claramente, porque sé cómo puede recibirse este testimonio, y sé qué suposiciones siguen a una historia como esta. No estoy tratando de desmantelar nada, excepto la idea de que la institución es la única puerta. Eso es a lo que me opongo. La puerta existe en todas partes. La utilidad de la institución está en señalar hacia ella. Donde las instituciones dejan de señalar y comienzan a sustituirse a sí mismas por lo que alguna vez señalaban, algo ha salido mal. Eso no es información nueva. Es un fracaso muy antiguo que se repite en cada generación. Lo que era nuevo para mí dentro de esa luz era la escala de ello en esta era específica y la complicidad específica de hombres específicos que conocían la diferencia y eligieron la sustitución de todos modos. Empecé a sentarme en silencio por las mañanas, lo cual suena pequeño, lo cual es pequeño. Pero dentro del silencio hay algo que no estaba antes, o que estaba antes y yo estaba sorda a ello. Una calidad particular de saber que estoy en presencia de lo que me fue mostrado en esa luz. No porque sea especial, porque estoy hecha de ello, como todos los demás, y ahora lo sé, y el saber cambia todo sobre lo que estoy dispuesta a sustituir por ello. El exilio no ha terminado. No espero que termine aquí, en esta vida. Hay algo al otro lado de él que ya he visto, y sé lo que espera, y ese saber no es algo pequeño que cargar en una vida ordinaria, pero es lo más verdadero que tengo, y vino a un costo que no volvería a elegir si tuviera la elección, y tampoco lo cambiaría por nada en este mundo. Lo que fui enviada de regreso a hacer es esto: decir claramente a quien necesite escucharlo ahora mismo, en este momento de tu vida: el encuentro que has estado buscando no está en una pantalla, no está detrás de un título, no está en un edificio cuya arquitectura fue diseñada para hacerte sentir suficientemente pequeña como para necesitar lo que están vendiendo. Es tuyo, siempre ha sido tuyo. Y el hambre específica que sientes, la que has estado alimentando con sustituciones y pantallas, y las voces de hombres que se han colocado entre tú y algo frente a lo que no tienen derecho a pararse, ese hambre es lo más honesto de ti. Escúchalo. La bendición que me fue dada en esa luz no era solo mía. Me fue dicho, sin palabras, de la manera en que las cosas se dicen allá, que lo que recibí era para ser traído de regreso y dado. Entonces lo estoy dando ahora. De aquella habitación, a través de lo que sea que soy, a ti, exactamente donde estás sentada ahora mismo. No estás tan sola como piensas, nunca lo estuviste. Lo que sea que te ha sido ocultado, lo que sea que ha sido retenido, vendido, empaquetado, mediado, convertido en un producto, lo real todavía está aquí. No ha ido a ningún lado. Ha estado esperando, con la paciencia de algo que no conoce lo que se siente la urgencia, el momento en que te volviste hacia él. Vine de regreso de aquella habitación cargando eso. Lo estoy dejando aquí. Ahora estás comisionada para llevar tu parte de ello a donde vayas a continuación.
Para eso estás aquí. Por eso este relato necesitaba llegar a ti hoy. Tómalo.